la pantalla del guión para yo compartir una lámina que tengo acá. Y bueno, vamos a ver cómo es esta modalidad de pública y virtual. Solamente les cuento que en los inicios del laboratorio, las asesorías públicas eran algo muy particular y hasta temido por los asesores porque no sabíamos qué hacer con eso. Y a lo largo de la historia del guión se fue haciendo una de las cosas más populares y ahora resulta que es quizás una de nuestras actividades más digamos, como más exitosas, ¿no? Son paradojas, ¿no? Bueno, nada, te vuelvo a saludar. José y yo nos conocemos de hace un tiempo y nos tocó por azar tener esta conversación pública, habiendo tenido muchas veces conversaciones privadas de trabajo y personales. Bueno, este es un guión muy particular, muy interesante, que particularmente me atrajo, porque es un guión de personajes y yo me estaba haciendo a mí mismo una pregunta que te voy a hacer, pero que les voy a hacer a todos, que digamos una cosa que yo me pregunto a mí mismo con relación a cuando voy viendo los proyectos, es que quisiera preguntarle al guionista, pues es, número uno, si él cree, yo te voy a preguntar cuál es la historia que tú quieres contar, eso es lo que yo te voy a preguntar ahora, ¿no? En este momento, ¿no? Pero también me gustaría tener la apreciación de si tú sientes, y digo, eso es una cosa como en general, si sientes que la historia que quieres contar, si sientes que la estás contando, número uno, ¿no? Si sientes que esa historia que quieres contar la estás realmente contando, y si crees que hay algún problema en que la historia que estás contando no la estás contando o no la estás contando como quisieras contarla. Estoy resumiendo muchas cosas a la vez, pero en esencia me llama la atención y creo que es importante que cada guionista sepa dónde o sienta o identifique dónde cree él que está el problema. Si cree que tiene la historia clara, pero no la está contando adecuadamente, o si cree que no la tiene clara dónde está el problema, ¿no? Eso sería como una primera cosa. Entonces, bueno, nada, para entrar en materia, vamos a hablar un poco de tu historia. Primero cuéntame, dime brevemente de dónde viene la génesis y después me cuentas tu versión de la historia. ¿Qué crees tú que estás contando? Viene de algunos lugares, en realidad. El 16 de abril del 2016 hubo un terremoto aquí en Ecuador. Entonces yo trabajaba en un ministerio y me fui a grabar a toda la zona cero. Ahí conocí como más cercanamente, porque ya lo había visitado, una isla que se llama Muisne. Entonces, bueno, en pocas me perdí en la isla, me separé de los voluntarios y me perdí y conocí un pescador. Este pescador pues me contó que le habían robado la lancha, el motor de la lancha y, y le querían sacar de Muisne Insular el gobierno, ¿no? Para llevarlo a Muisne Continental por el peligro del terremoto, porque había una fisura grande en la isla. Conversamos un montón, él había perdido su casa, le habían robado el motor los piratas, entonces como que desde ahí comencé a pensar en esto de cómo nos adaptamos a las circunstancias y cómo no nos adaptamos a las circunstancias, ¿no? Y creo que de ahí un poco nació y también es como un espejo de lo que puede que a mí me pase en muchos sentidos. Hay cosas en las que yo digo, sí, me puedo adaptar y hay cosas en las que digo, no quiero adaptarme y quiero seguir haciendo esto y quizás me quedo sin terreno y me pongo a pensar qué va a pasar después. Entonces, fue después de mucho tiempo, ¿no? Como que la idea rondó un montón en mi cabeza. Conocí también a un poeta que se subía a los buses a vender sus propios textos. Me parecía lindo eso, en buses interprovinciales donde nadie lee nada. Él mismo escribía sus textos, los imprimía, los editaba y los vendía en el bus y le compraba creo que 2 o 3 personas, ¿no? O nadie. Entonces también me preguntaba esto de, ¿y qué pasa si todo lo que hago es inútil? Que a la final es inútil, ¿no? Siento que hay
sin sentido en las cosas. Eh, y creo que de ahí nace como esta idea de este personaje que no se adapta o que vive como un fantasma con la nostalgia de un pasado o de una fantasía y que no se atreve a dar otro paso más allá porque también está en una edad que se le hace difícil y que siento que hay muchas personas, sobre todo en esta isla, que les ocurre algo similar. Eh, Creo que de ahí nace la historia. Ok. Ahí, no sé si Santiago nos puede ayudar. Hay varios mensajes que dicen que no se escucha bien tu audio. No sé cómo, Si me si es un acerco ahí me problema de escuchan mejor. acercarte. Sí, yo creo que es una cosa como de, o Santiago nos aclara mejor, que es como una cosa de cercanía. O Santiago, ¿tú tienes alguna recomendación? Sí, sí, estoy con el micrófono de la laptop. No, 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 esto de aquí solamente son audífonos. Estoy con el micrófono de la laptop. Pero puedo alzar la voz, puedo gritar, no sé. Sí, está opaca la voz. Por ahora, yo digo, por ahora no grites, no alces la voz, pero sí acércate como al computador a ver si mejora la cosa, listo. Ok, ahí es lo más cerca que puedo estar. ¿Se escucha mejor? Igual, como tienes manos libres, no haces nada acercándote. Trata desde el micrófono directo de la computadora. Sí, estoy en el micrófono de la compu. Desde ahí estoy hablando. Sí, pero tampoco queremos que adoptes una posición incómoda porque O entonces, si estás desde el micrófono de la compu, tienes de pronto... No, no, no tengo. no tienes. No. Ok. Bueno, bueno, sería... vamos a incorporar al resto del grupo de esta conversación para ir matizando todo, porque estas asesorías públicas, bueno, cada quien las inventa, pero una de las características que tienen es que tienen, y una de las ventajas que tienen, es que tienen un feedback externo y vamos alternando entre lo que podemos conversar nosotros y analizar y lo que está percibiendo el resto que leyó el guión. Lo que saco en claro es que tú quieres hacer un guión de personaje y que ese personaje, el personaje principal, que entiendo que es Julio, es lo que a ti más te interesa de lo que tú quieres hablar. O a partir de él, tú quieres centrar todo lo que se genera. Eso lo tengo. ¿Qué historia leyeron? ¿Alguien quiere decir algo de la historia que leyó en Pisces? Ajá. Bueno, en Nacho. Sí, sí, adelante. Hola, buenas. Yo quería comentar brevemente de esta historia que me ha gustado. Sé por dónde va la historia, lo entrañable, yo creo que lo entrañable que quieres contar de la historia y sobre este personaje. Pero hay alguna cosa que se me queda como a poco, ¿no? No es porque el guión sea corto, porque hay guiones cortos que se cuenta todo, pero me parece que el recorrido que hace el personaje es breve. O sea, me falta como una tensión o algo que esté por encima del personaje, como que lo vaya a perder todo, que lo estás viendo, pero no sé si me estoy explicando bien, pero que me falta como esa tensión encima de los hombros del personaje. Cuando tú dices que sabes por dónde va la historia, ¿por dónde va la historia para ti? Yo lo que intuyo por dónde va la historia es una historia de un hombre que está, pues lo que él dice, como viviendo como un fantasma perdido y que vive los recuerdos. Y que como una nueva oportunidad en su vida de recobrar esa vida que perdió, que no tuvo la oportunidad, que perdió la oportunidad más bien, ¿no? Con la aparición de Raquel y el niño, no me acuerdo cómo se llamaba. Sin embargo, o sea, yo veo ese camino que quiere hacer en el guión, pero me falta un poco de recorrido en ese camino. Sin embargo, para ir matizando, ¿no? Sin embargo, Sí. en esa descripción que tú haces, que se parece en algo a la que hace José, pero que tú haces,
el camino o esa trayectoria la dibujas como muy genérica, casi como una interpretación de la historia, y todavía no me queda claro cuál es la historia concreta, específica, que se está leyendo. ¿Sí me explico? Es como la interpretación temática de la historia tiene que ver con este arco de este hombre que es relacionado con el pasado y el presente, pero todavía estamos en un nivel muy abstracto ahí. ¿Qué cuenta la historia? ¿Qué cuenta la historia más específicamente? Esa pregunta se la puedo hacer a José, pero no sé si alguien quiere dar, Laura creo que quiere dar su Sí, opinión. creo. Para mí es la historia de Julio, que todavía está enamorado de Raquel, que lo dejó, como parece que hace muchos años, y ella vuelve ahora con un hijo que podría ser de él, de Julio. Y no sé, a mí resuena mucho cuando José dice que es la historia de un hombre que no puede dar el próximo paso, porque lo que sentí es eso, un hombre que como tiene la oportunidad de visualizar la vida que podría tener, haber tenido con Raquel y con Raúl si fuera su hijo, y no la tuve. Así que a mí me parece que es la historia de un hombre enamorado y que perdió su oportunidad en la vida. Ok, ¿y cómo está? Vamos a preguntarle a José, ¿y cómo está dramatizado eso? Porque digamos, eso es como el sentido general, sigue siendo como el sentido general, está muy bien. Pero lo que nos ocupa es ahora ver el guión, cómo cuenta esa historia y cómo demuestra eso y cómo lo dramatiza, ¿no? Entonces, esa misma pregunta de la historia específicamente referida a dos cosas. A ver, yo hice este gráfico que está acá, lo voy a compartir un momentico, tal como yo la quise ahí. Ese es un gráfico que hice para mí, para yo entender el asunto. Y vi que estaba Julio, ¿no? Que está en el centro ahí. A ver si le sirve para algo esto, ¿no? Estaba Julio ahí, que había un asunto de relación de amor con Raquel, que había una vinculación con Raúl, que es el niño, ¿no? Y que además de eso, entonces él está rodeado de otros personajes, donde está Richard, ¿verdad? Que es su amigo. Y hay una suerte de fantasma por ahí, porque está en esa nube verde, ¿verdad? Que tiene que ver con Piscis ¿no? Y con algo de su pasado. No sé si eso te permite como que dibujemos el panorama de las piezas que están en juego, José. O sea, a ver, mientras, esta es la primera versión o el borrador que hago de Piscis, ¿no? Eh, y de lo que iba escribiendo, después de esto escribí un nuevo argumento. Y creo que de las cosas que iba apareciendo es que hay un personaje que tiene una necesidad de vincularse y que no puede vincularse con eso que está a su alrededor. Y esos son los afectos, y eso viene mucho de su familia, de la relación que tenía con su papá, que era, digamos, su único soporte y murió, y una relación bastante quebrada con su madre, eh, que, que incluso él en algún momento, no sé si en esta versión, dice algo como parecía que ella no quería tener ni siquiera hijos. Entonces, creo que va por ahí, ¿no? Es un personaje que está solo y que vuelve esta intención que pudo haber sido rehacer su vida o hacer su vida con Raquel, pero la dejó ir y él no se atrevió a ir con ella. Entonces él se quedó en el mismo lugar haciendo lo mismo. Regresa Raquel y regresa con cambios, regresa con un hijo que posiblemente incluso pueda ser de él. Eh, y ahí el mundo de Julio se le mueve porque es como pensar, hay personas que siguen adelante y yo sigo aquí, ¿qué hago? Pero él no puede hacer mucho y lo único que le queda hacer es relacionarse con Raúl, que es el niño, ¿no? Y a la final con Raúl mira la isla y mira su propia vida como es, como un niño. Es decir, Julio siempre ha sido un niño que nunca ha podido madurar emocionalmente para atreverse a dar el siguiente paso. Eh, Cuando vive esta vida, comienza a tener estos afectos o esta vinculación con Raúl, eh, se disuelve, se rompe, ¿no? Porque él toma, él le golpea, Raquel no quiere que se lleve porque, digamos, es como una mala influencia, y se queda de nuevo solo. Y va perdiendo cosas a su alrededor que tiene que ver con su trabajo, ya no puede pescar nada, lo único que pesca son bagres, y en el mar no hay bagres, ¿no? Solamente en los ríos. Entonces no puede vender nada. Eh, Vive solo,
se muere la señora que le provee alcohol, que para él es como un vínculo también desde su infancia. Y bueno, y es como la pérdida de todos estos vínculos que a la final él decide ahogarse en el mar. Pero yo sentí que cuando estaba escribiendo, como que el personaje me pedía otra oportunidad y era la oportunidad de volver a hacerlo todo de nuevo. Y de eso era como la cuestión de dejarse llevar por este pez mítico y volver a salir de la casa de su niñez y vivir toda la historia de diferente forma. Ok, muy bien. Hay muchas cosas ahí. Voy a volver a poner, voy a poner mi dibujito de nuevo. Ya va. Voy a poner mi dibujo de nuevo porque me sirve para explicarme en lo que quiero decir. El asunto de este guión, pero de muchos de los guiones, es que uno quiere contar muchas cosas, o mejor dicho, uno generalmente cuenta varias cosas, y tú estás contando varias cosas, pero cuando tú lo describes, cuando tú cuentas tu historia, escoges una perspectiva particular, haces un recorrido particular que es el que tú estás viendo privilegiadamente, porque tú estás viendo la trayectoria de Julio, lo que le pasa a él, por decir, como su camino, su recorrido y su crecimiento. Pero no es eso lo único que está en el guión, y hay otras cosas que estás contando. En el guión hay una relación, si voy a mi gráfico, hay una relación, vamos a decir que hay una historia de amor acá, ¿verdad? Con una mujer, ¿no? Y hay una historia de vinculación particular con un niño, ¿verdad? Y hay otras cosas más que tienen que ver con su entorno, con la renuncia y con este fantasma que está en digamos, en su propia mitología o no, que tenemos que aclarar. Entonces, hay una cosa que nos sucede muchas veces, es que nosotros en nuestra lectura de autores privilegiamos una visión, la vemos más claramente, pero no necesariamente porque existe en el guión, sino porque está cercana a nosotros, pero no necesariamente porque la estamos mostrando, porque estamos mostrando cosas. Y aquí se producen algunas preguntas. Por ejemplo, una pregunta. No, tú hablaste de vinculación. Hablaste de dos cosas en este momento, José. Dijiste. Por una parte, hablaste hablaste de lo de la historia de la necesidad de vincularse, ¿verdad? Si eso fuera, uno podría decir, ah, bueno, este es el guión o la historia de alguien que está perdiendo vínculos con el entorno, que busca vincularse, ¿verdad? Y que fracasa en el intento, vamos a decir. O, alternativamente, es la historia de alguien que fracasa en el intento, pero tiene una segunda oportunidad. Sin embargo, aquí hay varias otras cosas que compiten con esa idea, porque uno podría decir, bueno, ¿y qué pasa si la vemos como una historia de amor? Tenemos algunos elementos que podrían hacernos pensar que se trata de la historia de la relación de Julio y de Raquel. Más aún, uno podría decir, ah, no es eso. Este es principalmente la historia de la relación de un hombre y un niño, que son Julio y Raúl, ¿verdad? Y de cómo de alguna manera, inclusive desapareciendo Julio, ¿verdad? Permanece el niño, porque Julio desaparece y se queda el niño, y el niño se queda con Julito. Entonces, pareciera entonces que la historia habla de otra cosa un poco mayor que de la experiencia de Julio, y que el tema es otra cosa, ¿no? Cada vez que uno escoge una perspectiva, uno escoge un tema, porque el tema lo que es el recorrido por una perspectiva, uno hace un recorrido. Por ejemplo, si yo me fijo en la relación entre Julio y Raúl, estoy hablando del tema de una relación amistosa y de la vinculación, sí, pero a través de una amistad. Mientras que si hablo del amor y la relación con Raquel es la vinculación, pero a través de esta historia de amor, y quizás tiene que ver más con el pasado y lo perdido. Y si yo lo veo más en el enfoque hacia el Piscis, y la recuperación al final tiene que ver un poco más simbólicamente con otro nivel de la historia. Todo eso está ahí en tu guión, no sé si estás de acuerdo. Todo eso está ahí. Sí.
de hecho. Y Ahora, creo que el punto fuerte es Julio y Raúl, es decir, Raquel está, pero creo que es como un puente para llegar a Raúl. Y Raúl. creo que con Raúl es la verdadera vinculación, porque hay una paternidad ahí también, ¿no? Ok, ok, perfecto. Por eso es que este círculo es más grandote, ¿no? Este círculo es más grande porque aparentemente lo que está más desarrollado en tu historia es la historia de esta vinculación. ¿Tú estarías de acuerdo con eso? ¿Los Sí. demás estarían de acuerdo con eso? ¿Están viéndolo así? Yo sí. La amistad y la paternidad por encima del amor en relación a la importancia durante el guión. Eso es la De acuerdo. sensación que yo tuve. Ok, entonces está bien. Entonces la lectura está produciendo un resultado homogéneo, ¿no? Estamos viendo una historia en la cual pareciera que lo más importante es que la vinculación de la que estamos hablando, en términos específicos, es que este hombre está tratando de vincularse a la realidad o no sé, o al presente, a lo que sea, que lo vamos a ir aclarando, nos vas a aclarar, a través de esta vinculación con el niño que eventualmente es el hijo de la mujer que él amó y que todavía, ¿no? Eso es lo que querríamos. Querríamos que la gente viera esta historia. Toda historia de amistad es una historia de amor también, ¿no? Sí, sí. ¿No? Son historias de amor. Y lo que estaría en juego es un poco este vínculo. A mí me gusta hacer una pregunta siempre que es clásica, pero que uno debe preguntarse, ¿qué está en juego en primer lugar en el guión? O sea, digamos, ¿qué es lo más importante del guión y qué es lo que está en juego desde la perspectiva que yo privilegio, ¿no? Es decir, obviamente uno podría decir, bueno, si este fuese otro guión, lo que está en juego es la supervivencia de un pescador que no le compra sus pescados, pero esta no es la perspectiva que tú privilegias, ¿no? No es que es un guión sobre la supervivencia de los pescadores. Entonces eso no es lo que está en juego, ¿no? Entonces, ¿qué está en juego? Si esta es la historia de la vinculación entre Julio y Raúl, entonces, ¿qué es lo que está más importante para Raúl o qué es lo que está en juego aquí? ¿Es para Raúl o es de la relación entre Raúl y Julio que es tan importante para él? ¿Qué es lo más? ¿Por qué me debo yo preocupar aquí cuando vea esta película? ¿Cuál va a ser mi punto en el cual, como decía Juan Pablo esta mañana, que va, digamos, que yo voy a decir, bueno, esta película me interesa porque esto que está en juego, que es lo más importante, puede perderse o no? La relación, la compañía, ¿no? O sea, Julio vuelve cuando rompe con Raúl a la soledad y ese es el lugar de donde siempre quiere salir pero no tiene la herramienta. Y cuando Okay. está con Julio, se siente de nuevo eso, vinculado a su mundo, al presente, con la relación con él, ¿no? Ok. O sea, un Compañía. hombre solitario, a ver si te entiendo, un hombre solitario que ha perdido la vinculación con el mundo, logra vincularse logra ir recuperando su vínculo con este niño, ¿verdad? Pero, entonces tu historia es la historia de esa vinculación. Sí, sí, y a través de eso comenzar de nuevo. Y a través de eso, Empezar de nuevo, comenzar de nuevo. él busca eso, comenzar de nuevo, o logra comenzar de nuevo. Logra comenzar de nuevo, pero la caga, entonces ya se queda de nuevo solo. Y por eso creo que es esa otra oportunidad de volver a ser niño para vincularse con Raúl de nuevo, desde otro espacio. Digamos, poéticamente, simbólicamente, pues, ¿no? Ajá. Bien, entonces si es así y todos están de acuerdo y nadie tiene nada que decir ahí, vamos a tratar de entonces de profundizar el análisis del guión, viendo cómo está funcionando la historia de esa vinculación, a ver si nos convence o no. Dale. ¿Qué opinan los demás que vieron? O sea, vieron un guión en el cual es la historia de un hombre solitario que conoce a un niño y que se va vinculando con este niño y que va de manera
saliendo de su soledad o recuperando la compañía o lo que sea. Y entonces, digamos, eso es lo que está principalmente en juego y nos vamos identificando con esta relación como quien se identifica con una historia de amor. Alejandro. Yo es que tengo una duda, porque yo lo que veo es la historia de un hombre estancado que no puede tirar ni para atrás ni para adelante. Entonces hay una posibilidad de volver hacia atrás en una decisión que no tomó en esa relación de paternidad-amistad con Raúl y en ese bloqueo que tiene de reencontrarse consigo mismo y quizás con el niño que todavía es. Pero luego tengo ahí como un combate con la vida cíclica de el concepto de Piscis como una especie de concepto mítico, como ese realismo mágico que se va mezclando entre lo superrealista de la historia cuando no hay Piscis, pero se comenta la posibilidad de que Piscis exista, y cuando finalmente se convierte en una nueva realidad mágica. Entonces ahí tengo esa pequeña duda. No estoy seguro de si habla de eso o no. ¿Cuál sería a través tu duda? del arco. Alejandro, ¿cuál es tu duda específicamente? Mi duda es si va sobre el estancamiento de una persona que tiene que decidir si seguir para adelante o volver hacia atrás, o si es la de un solitario que encuentra compañía en un niño. Como que son dos cosas distintas, por mucho que en ambas esté el resentimiento de no haber tomado una decisión por amor. En otras palabras, tiene una pregunta, Frank. ¿quién? Sí, eso. Para mí lo que está más bien puesto es la relación con Raquel, como el amor, las cartas y cómo se pone confuso cuando vuelve ella. Y la relación con el niño, hay escenas y cómo se construye, pero no la sentí como orgánica. No sé, veí más como Julio se vincularía con Raúl y no lo comprendí bien por qué Raúl quiere vincularse a ese hombre y porque exactamente con el hombre que salía con su mamá, pero Raúl no lo sabe. ¿Me entienden? Sí, Y, ahora, de todas y, maneras, fíjense, de todas maneras, de acuerdo, y entiendo lo que dice Laura. Perdón, Laura, ¿no has terminado? no, que lo que quería decir es que no sé si Julio cree que Raúl es su hijo, creo que puede ser más fuerte ahora que José ha traído eso, pero no lo sentí que como sabía que había la posibilidad, pero que no era su hijo. Bueno, pero todo depende de cuál es la historia que quiere contar José y todo depende de la respuesta que él tiene para Alejandro, porque, como digo, en las historias las historias se pueden siempre ver de diferentes perspectivas y siempre hay varios elementos. Y la primera cosa que uno tiene que hacer como guionista para aclarar, creo yo, o para cuando uno quiere reescribir, y no es que tiene que hacer, pero que es recomendable, es que uno aclare cuál es la historia que va a contar y cuál es la perspectiva que privilegia. Y Alejandro decía una cosa que es importante, que es que uno podría decir, bueno, esta es la historia de Julio el Solitario, o es la historia de Julio Solitario y de su imposibilidad de salir de su soledad, su imposibilidad cósmica de salir de su soledad, por decirlo de alguna manera, o es la historia de Julio y Raúl y su vinculación, y en esa vinculación se juega un poco la posibilidad de rescate de la vida de Raúl. Son dos cosas, las dos están ahí, pero por ejemplo Alejandro ve que ambas compiten de alguna manera, dependiendo de lo que sea más importante en la historia, entonces ahí vamos a ver otras cosas. ¿Sí me explico? Pero lo que estoy invitando es que no aventuremos posibles soluciones sin saber cuál es realmente la historia que queremos contar, ¿no? José. A ver, sí, es la historia, que son las dos, pueden ser muchas. Ese es el problema, ¿no? Ajá, bueno, pero tenemos que pero ordenarlo. digamos que es un hombre que está atrapado como un fantasma en el tiempo y que a través de esta relación con Raúl decide cómo vincularse a su presente y cambia todo, ¿no? Incluso le va bien.
Yo digo que Raquel sí es como una pieza importante, pero es otro fantasma que le sirve como puente para llegar a Raúl. Y a Ok. raíz de eso, de esta compañía con Raúl, él está completamente imposibilitado porque, como dije anteriormente, la caga con Raúl y vuelve a su soledad. Entonces vuelve a estar estancado y él ya no quiere estar en ese lugar. Él quiere comenzar de nuevo. Quiere tener la oportunidad de salir de esa casa, que es cuando estaba niño, y poder relacionarse quizás ahí con Raúl, ¿no? Que al Ok. final dentro de esta construcción yo digo que sí, sí es su hijo, ¿no? Que sí, perdón. Que sí es su hijo. O sea, él no Ah, que sabe, o sea, él piensa que es su hijo. Raúl tiene una conexión con él porque es novedoso y porque el que piensa que es su papá, Omar, es un come mierda, y es como que aquí puedo empatizar con alguien que me está enseñando otro mundo. Y claro, para Julio, él piensa que puede ser su hijo, pero sí es su hijo en realidad. pero ahí de nuevo, yo entiendo digamos, no sé, eh, me identifico un poco con lo que acaba de preguntar Alejandro todavía y digo, bueno, pero cuando tú dices que son las dos, sigues contando como las dos, pero vas cambiando de una a la otra. Yo diría, bueno, pero entonces si esta es la historia de Raúl y su posibilidad, perdón, de Julio, y su posibilidad de vincularse con Raúl, ¿cómo es que nos sigues contando después de la muerte de Julio lo que le pasa a Raúl? Eh, para mí es como eso, la oportunidad de Julio de nuevo de empezar y no tengo ni idea, es que salió. No tengo ni idea clara de por qué, pero aparece este pez que de alguna... A ver, yo siento que a la final es una cuestión de paternidad, porque este pez simboliza el padre para Julio. Y míticamente es un pez que se lleva a los pescadores que mueren en el mar a otro lugar. Entonces, digamos, es que este pez es el padre de Julio. Julio se transforma también en un Piscis para reencontrarse con Raúl de nuevo y tener esta relación en otro espacio, en otro tiempo, ¿no? Claro, pero la paternidad, estamos jugando con los puntos de vista, no sé si se ve, ¿no? Pero la paternidad es un problema sobre todo, visto así, de Raúl, no de Julio. Sí, Quien recupera a su padre finalmente sería Raúl, ¿no? claro, pero Julio, bueno, esto de aquí es raro, pero Julio recupera su paternidad a través de él convertirse en el padre de Raúl, ¿no? Es decir, su padre lo abandonó y él de alguna manera como que recupera ese afecto haciéndose cargo y él siendo el mentor de Raúl. Entonces como que esa carencia se cierra de alguna manera. Ok, ya vamos, Laura. Sí, ya vamos a ese punto que creo que es importante. No es que Laura puso un comentario y que creo que es pertinente, pero tiene que ver con esta vinculación. A ver, vamos poco a poco. Si esta historia, el centro está en la vinculación entre Julio y Raúl, claro, tenemos que preguntarnos cómo es Julio, cómo es Raúl y este problema de la edad de Raúl es sumamente importante, ¿de acuerdo? Vamos a terminar de aclarar cuál es la historia principal que estamos contando. Sí, Darla, Edwin, Eh, creo que hablar. Es que ahorita, José, que te escuché hablar, porque es que, obviamente, dependiendo de lo que uno vea, pero yo lo que veo es una persona totalmente fracasada, que no hizo nada en la vida y que ve en Raúl una oportunidad de ser algo, así sea ser padre, pero no es que él, su finalidad sea ser padre, sino que es como lo que se topa. ¿Sí? Un poquito eso es lo que yo siento, mejor dicho, por eso el vientre fantasmas, por eso es borracho, por eso todavía sigue pescando como pesca, porque él finalmente, él no ha logrado nada, ¿no? Él está atrapado totalmente. Uh-huh. Y como que para mí Okay. Raúl es como una oportunidad de ser un poco útil, de dejar un legado, de tener un propósito. Ok. Ahora una cosa que pasa, quiero comentar lo que dijo Laura por el chat, pero una cosa que pasa que también se los doy como una evolución, a ver qué piensan ustedes, es que a veces empezamos a analizar los proyectos desde la subjetividad de la interpretación. Estamos aquí varios tratando de ver qué es lo que le pasa al señor Raúl.
pero tenemos que enfocarnos en qué es lo que se está contando, ¿no? Digamos, en las motivaciones, un poco de Raúl, perdón, de Raúl, no, de Julio, Julio. de acuerdo. Hemos discutido varias veces qué es lo que está buscando internamente Julio, ¿verdad? Y cuáles son sus motivaciones internas, lo cual es una buena noticia porque por una parte hay una construcción que nos invita a ver qué es lo que le está pasando, pero por otra parte hay que ver qué es lo que estamos contando, ¿no? Por ejemplo, lo que comenta Laura, Laura dice, pero ¿cómo es esa vinculación? Yo no entiendo, si quieres hablas tú, Laura, yo no entiendo a Raúl porque Raúl parece un hombre de ¿cuántos años dijiste, Laura? No sé. Un anciano. Que parece un anciano y entonces que ella no se cree esa relación, ¿no? Eso forma parte de una apreciación sobre lo que se está contando y no sobre la interpretación del asunto. Dice A Laura ver, Tobón, yo siento que es Laura un hombre Tobón, solitario que estaba absolutamente cómodo, pero que Raúl le da una chispa de vida, pero que en la vida que llevaba ya no hay manera de hacer nada al respecto, no tiene cómo cambiarlo. Entonces por eso decide morir y tener esa posibilidad de volver a la vida, míticamente. yo siento que hombre solitario está absolutamente cómodo porque Raúl le da una chispa de vida, pero que es la vida que lleva una manera que... Ok, pero que estamos de nuevo, sí, está bien, yo creo que todos empezamos a sentir cosas por ahí, pero tenemos que ver cómo estamos contando eso y si eso es exactamente el centro de lo que estamos contando, porque de nuevo estamos más fijándonos más en las interpretaciones de lo que hacemos que en los hechos dramáticos que estamos contando. ¿Ah? Hay una cosa con lo que dice Laura Conllero, ¿no? Hace una pregunta es un adulto que vuelve a conectarse con su infancia gracias a Raúl, ¿no? Eso también es una cosa que me pasaba cuando escribía, eh, que también que siento un montón de cosas, todavía no tengo claro nada, pero digamos que siento que es también recuperar eso perdido con algo de lo que dice Laura, como conectarse con su niño interior que estaba ahí guardado y no sé, y este tipo está, eh, digamos que roto por todo lo que está alrededor, pero todavía hay algo interno que es este niño y que con Raúl lo deja salir. Okay. Y quizás sí, por eso al final se vuelve un niño, ¿no? De nuevo. Ok, entonces vamos a ir a una capa un poquitico menos abstracta y vamos a preguntarnos qué es lo que le pasa a Raúl. ¿Quién es Raúl y qué es lo que le pasó a ese señor? ¿Cuál es la historia de él en concreto? Para nosotros entender, visto desde él, ¿verdad? ¿Cuál es la historia, pero más específicamente, más sin que necesariamente interpretemos en abstracto los móviles y la significación de eso? ¿Cuál es la historia Julio es, de Julio? tuvo un padre que le enseñó a pescar, que le enseñó que es Piscis. Tenía una madre que era, que no quería tener un hijo, no quería tener nada y tuvo un hijo. Y Julio siempre se escapaba, digamos, con su padre para pescar, que era el único lugar donde se sentía bien. Pierde a su padre y él piensa que se convierte en un Piscis. Él crece y sigue haciendo lo mismo que es pescar, que es lo único que aprendió de su padre, hasta que conoce a Raquel, se enamora de ella, van a tener un matrimonio, una relación, pero el país está mal y Raquel decide emigrar. Entonces Raquel se va a España, Julio no se siente capaz de irse a otro lugar porque él se siente del mar. Deja que Raquel se vaya, Julio se queda en el mar y sigue haciendo exactamente lo mismo, pero ahora con la decepción de que la gente se le va, ¿no? Digamos que Raquel se fue, que era la persona que lo amaba o que él amaba, se fue su papá y su padre y su madre, que de alguna manera también se fue, no por el hecho de físicamente, aunque físicamente también ya está muerta, pero desde hace mucho también se fue porque no le daba ese afecto. Y decidió entregarse al trago y la única persona que le daba el trago y que incluso le fía es la señora de la tienda, Sacinia, y esa era su vida. Y ahí se quedó engarzado. Hasta que vuelve Raquel y bueno, y pasa lo del guión. Y una pregunta para ti y para todos. ¿Por qué uno debe identificarse con él? ¿En qué me identifico yo?
¿Cuál sería la apuesta de identificación con Julio? Porque yo tendría que identificarme con él. Con este hombre solitario que dice Laura. Laura Tobón dice que es un hombre solitario. ¿Qué le pasa? Porque este hombre no se conecta. Digamos, por una parte, ¿por qué no se conecta? ¿Qué es lo que le pasa? Pues porque la gente se conecta y otras no se conectan, pero ¿por qué él no se conecta? ¿A mí? No, sí, sí, te pregunto, por ejemplo, a ti. Ahí iba a decir algo. No, le Alejandro. pregunto todo, sí, cómo no, Alejandro. Pero la pregunta que quiero poner sobre el tapete en este momento es el personaje principal. Si lo estamos entendiendo y si nos estamos identificando con él y por qué. Porque se supone que él es el recipiendario de este tema. Y si el tema este del que ustedes estaban hablando tiene que ver con la soledad, dicen algunos, o con la desvinculación, o con todo esto que estamos interpretando, eso no es tan abstracto, eso es la historia de un personaje concreto en el cual está encarnado este tema de la vinculación, de la soledad, como quieran, y hay dos opciones en la vida, o vincularse o desvincularse. Aparentemente está desvinculado constitucionalmente por una razón que estamos aclarando, y este niño o esta historia le ofrece una posibilidad de cambiar de signo, vamos a decir así. Pero no, nos identificamos con eso, o lo estamos entendiendo con la cabeza, pero no estamos participando. Esa es un poco la pregunta. Alejandro. Yo creo que la parte que sí que nos permite identificarnos con él es aquella en la cual él sufre las consecuencias de que su mundo antiguo está en ruinas y sus bagres y su forma de pescar ya no es lo que buscan ahora los que están haciendo fila para trabajar en el gran barco, los que están pidiendo otro tipo de pescado. Su mundo en ruinas nos hace sufrir con él al principio, las 5 o 6 primeras páginas antes de que aparezca Raquel, viendo a una persona que su mundo ya no le permite sobrevivir. Y esa parte es real, concreta, y se hace carne en su propia vida de camino de la barca llamada Raquel hasta su casa ya como muy apagada y con lo mínimo. Eso permite al menos una identificación con ese lado de persona que no está bien en su entorno. Esa adaptación ya no existe. Siendo el entorno... abogado del diablo. Sí, sí, sí. No, pero para ser abogado del diablo yo sigo preguntando, bueno, pero ¿por qué no se adaptó? Ana tiene una intervención y luego Sí. Joaquín. Por favor. A mí me pasó, me pareció muy atractivo el guión, me gustó mucho, la verdad. Y me pasó que por ahí empaticé mucho con el personaje principal, a diferencia de por ahí lo que están hablando. Yo personalmente he vivido muchas pérdidas, digamos, pérdidas cercanas. Entonces, creo que hay una cuestión con el tiempo en la historia que me atrae mucho, digamos, que siento que lo sentí un poco en tu motivación, cuando dijiste como pasa el tiempo y te das cuenta que no has hecho tal cosa o no has llegado a ningún lado. Y para mí la motivación es muy importante, digamos, como que me parece incluso lo más importante del guión. Entonces, creo que hay una cuestión ahí con el tiempo, el paso del tiempo y el estar estancado o el darte cuenta que por ahí hay muchas cosas que no tienen sentido. No sé, me parece que el tiempo es un factor importante a ver, digamos, de todo lo que vienen hablando. Ok. Joaquín. Ok, me parece un punto importante ahí. Vamos a ver. Joaquín. Hola, ¿cómo están? ¿Se escucha ahí? Sí. Sí. Bueno, José, a mí también me gustó mucho tu historia. Me parece que hay una película potente ahí adentro. Y estoy de acuerdo con varias cosas de lo que dijeron acá, anteriormente. Me parece que es una película también sobre el tiempo y que no es menor reflexionar un poco del poema de Juan Ros que pusiste al principio, que me parece que si uno empieza la película con una cita como esa, es un poco lo que intenta hacer también es resumir y sintetizar un poco el concepto de la peli en eso. Personalmente en nuestro guión también hicimos algo similar, de como poner algo al principio
que toque un poco los temas principales de la película. Pero a mí me pasó sobre todo que sí empaticé con el personaje bastante al principio, me parece que arranca muy bien, aparte es una historia que me pareció como muy climática y muy, como que la atmósfera se transmite muy rápido, como que me puso mucho en el lugar. Mismo me puse a investigar también la isla, ¿no? de Muisne, a ver cómo era. Pero me pasó otra cosa también que creo que fue Alejandro, me parece que fue que dijo, que tiene que ver con el tono, que cuando terminé de leer se me disparó una cuestión que es si todo eso pasó realmente o no, porque hay como elementos que corresponden también a un tono como más abstracto, más realismo mágico o thriller o algo así, porque me pasa que toda la parte familiar de Raquel que viene con el niño y Omar y todo eso, y las intervenciones de Raquel en la vida de él, me pareció que estaba muy en función de lo que le pasaba a él y como me pasaba que era lo que él quisiera que pasase por momentos, y de repente Raquel reaccionaba de otra forma completamente distinta, ¿no? Como que se contradecía un poco las acciones de Raquel, entonces yo pensaba, si esto está amparado en ese lenguaje, ¿no? Puede ser que todo esto no exista, era una de las preguntas que me anoté para hacerte, porque si realmente existe, me parece que falta trabajo vincular en qué pasa con Raquel y con esa familia y por qué volvió, si en realidad se quieren ir, se quisieron ir y en realidad tampoco están cómodos en ese lugar. Ok, ¿Se entiende? hay una cosa importante, digo yo, como metodológica, y que vale la pena siempre señalar, que es que vale la pena ir agotando cada uno de los aspectos y explorando cada uno de los aspectos hasta que uno esté, digamos, convencido de qué es lo que está diciendo, ¿no? Fíjense ustedes que cada uno está viendo las cosas de una manera particular y desde su manera plantea las soluciones, pero es como ver, como esta historia, ¿saben? Del elefante, conocen la leyenda de esta hindú donde hay unas personas, 4 sabios que tienen los ojos vendados y uno agarra la cola del elefante, otro agarra una de las patas del elefante y otro agarra la trompa del elefante y cada uno dice de qué está hablando y uno dice que es un árbol que está agarrando, uno dice que es un árbol, otro dice que es una serpiente, porque cada uno lo está viendo de una manera diferente y estamos viendo el mismo objeto pero de maneras diferentes. Entonces tenemos que buscar un lenguaje común para ponernos de acuerdo de qué objeto estamos hablando. Por ejemplo, yo entiendo cuando Ana Clara y cuando tú dices que le gusta el personaje y que entiendo que están viendo en el personaje, cuando hablan del tiempo, en una construcción en la cual el manejo del tiempo de alguna manera sirve como un elemento constructivo del personaje. Eso puede estar en la intención o no, ya José nos lo va a aclarar. Pero, número uno, no sé si todos lo estamos viendo así y si esa es la intención y si eso basta. Porque si nosotros lo que estamos imaginando la película que nosotros estamos viendo, vamos a tratar de ver objetivamente un poco esto. Entonces, José, de la misma manera, para ti, este personaje, su desarraigo, no sé cómo llamarlo, yo me sigo preguntando cómo está construido, de dónde proviene y cómo está construido, y tú coincides con estas hipótesis o hay otras personas que lo están viendo de otra manera. ¿Me está preguntando a mí, no? A José, no a José. A mí ya. Ah. El tipo está deprimido porque todo el mundo le ha dejado pateado, está solo. Entonces, digamos que es eso, la madre no lo quiso. El padre se murió ahogado. Raquel se fue a otro país y lo dejó pateado porque prefirió otro país, a quedarse con él y lo único que sabe es pescar. Y el mar mismo lo está dejando solo porque no puede pescar nada. Y hay otra gente que está pescando, entonces está súper deprimido el tipo. Y es como que su lugar más cómodo justamente es no relacionándose con nadie. Eso. Y tomando. Pero Joaquín te preguntaba algo que se preguntaba algo que tenía que ver con la historia de Raquel y yo quiero complementar esa pregunta diciéndote, ¿no cabe la posibilidad de que se entienda que su mayor causa de depresión es Raquel? ¿O
o más bien está construida la voluntad de que sea un problema global de su relación con el entorno. O sea, está más cercano de un problema existencial o de un problema romántico. ¿Es más Casablanca o el extranjero? Existencial, el extranjero, exacto, sí. O sea, es existencial el tema, es acumulativo, no solamente radica, digamos, es lo que digo, ¿no? Para mí Raquel es un pretexto, de hecho, mm, la relación con Raquel se me hacía más difícil en el nuevo argumento que escribí, cuando Raquel llega a la casa de Julio y se acuesta con él, es una fantasía de Julio, no es Raquel. Eso. Pero en ese instante, Raquel sí llegó, es decir, Raquel le va mal en Europa, en España, y regresa a Muisne, porque es el único lugar donde tiene una casa y tiene un dinero para poder ver qué hace de nuevo, porque le fue mal allá. Que eso no está construido. No está O sea, y todos lo perdón. vieron, perdón, Joaquín, un segundo. Sí, sí. Y, todos ven, inclusive tú, Joaquín, todos los ven a él como un hombre deprimido existencialmente, o algunos ven ahí a un hombre despechado por una falta de amor. Curiosidad. Ahí yo tengo un problemita. Yo veo Y las dos. la barca se llama Raquel y manda en botellas mensajes que vayan al otro lado del océano, por mucho que no pueda llegar nunca a España. Entonces, eso estaría en contradicción con que fuera una depresión o un problema existencial general y estaría hablando de un problema de despecho romántico. Romántico. Uh-huh. Yo creo que ese despecho romántico está dentro de un problema más existencial que abarca un montón de cosas, otro tipo de cosas como la paternidad, como esto de que la madre nunca lo quiso. Hay una serie de hechos sí, claro, ahí. Sí, claro, Joaquín, pero lo que está diciendo Alejandro está en el guión, está marcado en el guión. La barca no se llama Mi Vida, se llama Raquel. Laura Conyedo nos dice, a mí no me queda claro quién es Julio al comienzo de la película. ¿Es consciente de su soledad? ¿Está en paz? ¿Cuál es la relación con su propia vida? ¿No crees que ha pasado bastante tiempo desde la muerte de sus padres como para que su vida esté detenida? Ok. Yo quiero repetir la misma pregunta de Laura, como que si la estuviese haciendo de nuevo yo acá, solamente como provocación. ¿De acuerdo? Porque esa es una de las posibles lecturas que puede tener tu guión. Como un guión, ¿verdad? Que al comienzo hace énfasis, porque una cosa, insisto, una cosa es lo que interpretamos y otra cosa es lo que estamos contando. Si vemos lo que estamos contando, tal como lo describe Alejandro, por más que nos queramos poner existenciales, estamos dando una información que se puede interpretar más bien hacia este lado, ¿no? Diablos. Sí, o sea, a ver, es mucho tiempo en el que está detenido desde la muerte de sus padres, sí, pero es lo que decía, como es acumulativa la cosa, no solamente es de eso, sino es de eso y el mar, es de eso y Raquel. Entonces, desde ahí yo creo, y lo que dice Alejandro, sí, también, cuando escribí, yo pensaba a quién le está dando las botellas, si es a Raquel, pero en realidad es a él mismo. Raquel es su vínculo romántico con el que pudo tener algo, pero se fue a la mierda. Y por eso sigue en suspenso, pero después de eso se pierde. Y a quien da las botellas es a él mismo, como una cuestión de comienza de nuevo, ¿no? Que es un poco el último mensaje de dile a este niño que quiero jugar de nuevo con él, que es como me doy otra oportunidad. O sea, en realidad no es romántico, sino es como la gota más grande o la última gota que lo aisló completamente de todas las posibilidades que él pudo haber pensado que funcionaba. Pero no necesariamente eso es lo que estamos, no es necesariamente lo que estamos viendo. Una pregunta, ¿esta película puede existir sin Raquel? Porque si es existencial, puede existir sin Raquel. Es que Raquel le lleva a Raúl. Bueno, no, lo mandamos ahora en barco solo. Lo inventamos. Yo creo que no. Yo creo que no. ¿Por qué no? O sea, no sé. No sé. En realidad no sé. Puede ser. Podría explorarlo, pero no estoy seguro. Porque lo que pasa con Raquel es de nuevo como darle la posibilidad de que puede pasar algo, pero no pasa. Entonces es como
eso, como todas estas imposibilidades, ¿no? De tienes la oportunidad de hacer algo, pero no lo puedes, pero algo te lo quita. Claro, pero si tiene el sentido, yo estoy diciendo que quitemos a Raquel, estoy simplemente haciendo preguntas para ver qué función tiene cada personaje y de qué estamos hablando. ¿De acuerdo? Carlos Triviño tiene una intervención. Sí, Carlos. Carlos, reactiva el audio, porfa. Perdón, yo más que sentir la historia o lo que pienso, tendría un par de preguntas que creo que vienen al caso en este momento, que creo que, ¿cuál es el peso del protagonista? Es decir, ¿quién es el protagonista? Para mí, siempre me estuve preguntando quién es el protagonista de verdad o con quién estamos acompañando la historia, digamos, o quiénes somos cuando vemos la historia. Esa es una... ¿Entre quiénes y quiénes? ¿Entre Julio y Raúl? Entre Julio y, sí, entre el padre y el hijo que no sabemos. Por eso también la mamá, con lo que decías tú, Frank, si ella no está, ¿qué pasaría? Entonces, con relación a eso, pregunto quién tiene el peso, porque para mí no me queda claro, o si me preguntaran con quién me voy con el niño. Eso por un lado. Y por otro lado, hay algo muy interesante que es la casa como el personaje. A mí me parece que la casa es muy importante, ¿no? El incendio, cómo la habita el personaje, pues el padre, ¿no? Y lo otro es pues me parece bien, no curioso, sino muy pertinente que el bagre no habita el río, ¿no? El bagre es de río y no es de mar. Entonces quisiera poner eso sobre la mesa a ver qué opinan. Hay varias preguntas ahí y yo sigo tratando de decir lo mismo, diciéndolo de diferente manera. Lo que estamos tratando de ver es realmente cuál es la perspectiva que estamos, desde cuál estamos viendo la historia, que estamos cambiando un poco la perspectiva, y si esto estuviese claro, no tendríamos duda, ni Carlos estaría diciendo ahorita si es el padre o el niño. Pero es que hay varias cosas en juego, hay varios elementos en el asador. ¿No? Tenemos a este hombre que tiene problemas de soledad o existenciales o como sea, por una parte. Tenemos, por otra parte, a este niño que tiene unas carencias. Por otra parte, tenemos un juego, una relación que parece que es la relación salvadora y no sabemos si es para él o para los dos, ¿verdad? Y por otra parte, tenemos una historia romántica que sirve o de sustento o no, quizás, no sé, funcionalmente a la historia con el niño. Entonces, me parece muy importante la pregunta de Carlos, pero me parece que sigue siendo central. ¿Por qué? Porque yo pienso que esto nos pasa en todas las historias, siempre tenemos muchas cosas que contar, pero tenemos que decidir qué es lo que estamos contando. Y insisto, si es la historia de él, ¿verdad? Vamos a tratar de verla de cabo a rabo y vemos, como acaba de decir Carlos, qué función tiene el niño. ¿Por qué tú, Carlos, antes de preguntarle esto a José, ¿por qué tú te haces esa pregunta y a veces piensas que puede ser la historia de Raúl y no de Julio? Porque yo tengo una relación más empática con el niño. Por la forma del guión, por la historia, yo la veo que el niño es el que cuenta la historia del padre, no necesariamente el padre contando las acciones rutinarias o dramáticas de su vida, sino que el niño es el que la refleja, es como el alma, ¿no? Ese es el que representa el estado emocional y la historia del padre, por eso la veo un poco por ahí. Ok, tenemos 30 minutos. A ver, 30, ¿no? Laura Conyedo, estoy siendo un poco la voz de ella, ya que su conexión es a través de datos. Pregunta, ¿por qué este pescador siente y piensa como un filósofo? La película podría tener un tono reflexivo y existencial, pero el personaje no necesariamente tiene que ser así. ¿Qué pertinencias tiene Julio para atravesar la trama que diseñaste para él? Ok.
Ok, ya vamos a comentar eso para Laura. También le vamos a preguntar a Laura porque ella piensa que el pescador siente y piensa como un filósofo, porque me parece que lo que estamos convertidos en filósofos somos nosotros y no el pescador. Entonces vamos a ver. Una pregunta, José. Fíjense que tenemos la primera hora de conversar, interpretando la historia, de alguna manera. Eso llama la atención porque si estamos interpretando la historia, es que la historia requiere una interpretación y no estamos discutiendo cómo está armada y que tenemos que aprovechar el tiempo en eso, en cómo está armada. Y hay cosas concretas, por ejemplo, la relación entre el niño y el protagonista, qué función tiene y cómo está construida. Y ahí la pregunta que te hago, José, es ¿qué importancia tiene el niño? ¿Quién es el niño para ti? ¿No? ¿Cuál es la importancia que tiene el niño? ¿Qué papel juega el niño en esta historia? Y por qué de alguna manera, y cuál es la historia del niño, ¿no? No sé si me explico, porque gente como Carlos está pensando en que la historia es casi la historia del niño también. Entonces, a ver, o como diría Laura, cuán pertinente es la historia del niño para contar la historia de Julio? Porque es importante este niño. ¿Cómo tú ves al niño? A ver, el niño tiene casi el mismo problema de Julio, que es que lo sacan de su ambiente y está en un lugar que no conoce y trata de adaptarse, pero el niño puede adaptarse de alguna manera, ¿no? Julio no se puede adaptar ni siquiera a su entorno. El niño nació en España, tiene toda su vida allá, entiende lo que sucede en Barcelona. eh, digamos que es un niño español, incluso el acento y toda la cosa, pero tiene un padre que es déspota, una madre que está ahí pero que la considera que es una tonta y que lo sacan de Barcelona para llevarlo a un lugar inhóspito. Entonces el niño está incluso confundido con el horario el horario de jet lag. Entonces él está un poco desfasado de lo que pasaba en España, incluso con el tiempo. Y está solo porque no tiene una madre que sepa que este niño se va a la playa en la madrugada porque no puede dormir y el padre que tiene es un tipo que no le tiene aprecio o cariño. Entonces, de ahí se vincula con este tipo que para él es maravilloso que haya un hombre que empuje una lancha al mar y vaya a hacer no sabe qué. Entonces, creo que desde ahí es como este enganche que tiene Raúl con Julio, que es, creo yo, también la soledad, la única persona que también está sola como él, y que desde ahí quizás hay esta cuestión de la novedad de lo que está haciendo, y se sube a la lancha, ¿no? Creo que va por ahí. Pero una pregunta, José, y ya le voy a dar la palabra a Laura y a Joaquín que están ahí en la escuela, pero una pregunta, ¿tú quisieras que yo lector, sintiera más necesidad un poco de que estos dos seres se queden juntos y de alguna manera se acompañen, o que por el contrario el niño logre de alguna manera resolver el problema de soledad del adulto? ¿Cuál de las dos perspectivas, no? Porque en el segundo caso, el niño con es la historia de el niño salvavidas que de alguna manera lo ayuda a él a salir de la soledad. En el segundo lugar, es la historia de una vinculación que no se dio. Y yo sigo insistiendo, estos cuando uno cambia la perspectiva, cambia el tema y cambia la película. No es lo mismo una historia de amor entre un viejo y un niño, ¿verdad? Que pudieran haber quedado juntos y eso se perdió, pero al final se reencontraron en forma de Piscis, etcétera, que es una lectura posible, a una historia de un hombre solitario que tuvo como salvavidas la posibilidad de un niño, pero le dio una bofetada al niño y pues, se ahogó. Son dos historias diferentes, no sé si me explico. Son dos temas diferentes, son dos historias diferentes. Entonces, ¿cuál de esas dos sería la historia? ¿El niño es el salvavidas o el niño y él, los dos participan de una historia común? Yo creo que los dos participan de una historia común. Sí,
sí, es que los dos se salvan y se dejan de nuevo. Pero esa decisión, y perdona que te interrumpa porque esto es terapéutico aquí, este se llama el corte terapéutico, esa decisión es crucial. Esa decisión es crucial. Cuando usted toma esa decisión, está tomando una decisión sobre su vida. Yo voy a contar la historia de un niño, y de un viejo y un niño, ¿no? No es lo mismo que contar la historia de un hombre que vive, no, es decir, es como contar, no sé, como digo, no sé, una historia de amor, o el viejo y el mar, no sé, depende de lo que quieran contar. Tienen que tomar decisiones, de decir, la perspectiva que a mí me interesa es esta, y hay que tener muy cuidado de no ir cambiando esa perspectiva, porque es uno de los problemas a veces que se tiene cuando uno escribe, que uno va cambiando, porque las cosas tienen muchas aristas, y uno la va cambiando de aristas, pero una cosa metodológica es, bueno, yo me mantengo en esta lista, y esto es lo que yo voy a privilegiar. Vamos a escuchar a Joaquín. Primero Laura, luego Joaquín. A Laura, perdón. No, pasa Joaquín, después hablo yo. Mejor. Okay. Eso. Bueno, no, yo estoy como igual que Frank, como queriendo volver a lo mismo, que me parece que es una decisión que hay que tomar para después tomar el resto de las decisiones, que es justamente esto. A mí particularmente me pasa que la relación con el niño me encanta, siento que Raquel no es tan necesaria, si bien es la madre del niño, esa subtrama puede entrar por otro lado, o sea, perfectamente puede ser otra mujer que venga con ese niño, que no necesariamente sea Raquel, que se pueda llamar Raquel, pero no sea la verdadera Raquel, porque me pasa que todavía no entiendo muy bien por qué volvieron ellos, o sea, no lo termino de entender. Me pasa, por ejemplo, que me gusta mucho la personalidad del niño, y no porque sea un niño, porque perfectamente podría ser un niño que tenga esa misma edad y podría ser diferente, pero me pasa que tiene una frescura que le falta a Julio, y eso lo complementa un poco el vínculo. Y me pasa esto, que el niño no le gusta estar ahí, que prefiere estar en España, que en España se come más rico, que tiene sus amigos, que le encanta todo lo que pasa en España y no quiere estar ahí, pero al mismo tiempo tiene una energía que está buenísima, que hace que saque a Julio de ese lugar donde él no puede salir, que básicamente estar en la lancha o estar en su casa chupando o yendo a comprar aguardiente y estar por ahí, ¿no? Entonces okay. me pasa que se pueden explotar muy bien esos momentos con el niño, independientemente de qué pasa con Raquel. A mí me pasó toda esta cuestión que te vuelvo a preguntar de si todo eso pasa o no pasa, o si es algo que él se imagina, partiendo de la escena final de la película, que me parece está buenísima, con el Piscis y todo eso, que a mí me hace pensar, ¿qué pasa con todo eso? ¿Se lo imaginó o no? Y ahora vos me dijiste que en realidad eso pasa, pero lo que él se imaginó son las escenas de cuando Raquel está en la casa y pasa lo que él quisiera que pasara, ¿no? Pero estás en una línea muy delgada que es confuso, confuso para... que no es que me sirve lo que está pasando desde el punto de vista estético, sino que me confunde la historia. Okay. Eso es lo que me pasó a mí. Entonces me parece que es eso, volver a eso de, bueno, que es el niño, es Raquel, que son los dos juntos, o es el niño que viene a hacer algo concreto, o ese niño es él de alguna manera, ¿no? Pero me pasa que por ahí, si yo te tendría que decir algo, por ahí es un camino mucho más rico, que ya está bueno en el guión, me parece que podés explotarlo aún más. Ok, antes de darle la palabra a Laura, y comentando a la otra Laura que tengo de aquí, Laura Colledo. Laura Colledo dice una cosa que es importante, me parece que vale la pena tomarla en cuenta, que es esa es la historia de vinculación, ya en el tejido de lo que hay, ¿no? Si es la historia de vinculación de un hombre y de un niño, hay una que dice ella y una que agregaría yo. Si es esta historia de vinculación, o de todas maneras, tal como está, tenemos que dilucidar esto, ¿no? Pero si hay una historia de vinculación, Laura hace una crítica a cómo está caracterizado el niño, y le parece demasiado adulto, y él habla de sindicatos, y él habla como un pequeño adulto, ¿no? Y hay que ver si eso es un asunto de que tú quieres de caracterización, o si por el contrario, y aquí entra un comentario mío, ¿cómo se construye una historia de vinculación? Una historia de vinculación se construye como se construye una historia de amor, a partir de la carencia de los dos polos que te ha dado, de los dos elementos que se vinculan. Yo me vinculo contigo porque tú me das cosas que yo no tengo y yo te doy cosas que tú no tienes, y eso polémicamente y problemáticamente. Entonces, ¿qué no tiene el niño?
Obviamente el niño tiene un padre que es bastante malo, ¿no? Y él como que es un posible mejor padre, pero eso requiere de una gradación, de una construcción que yo creo que tú la haces, pero que se puede afinar, si eso está en el centro del asunto. O sea, ya el trabajo concreto, un trabajo concreto sería cómo pulimos nosotros esta vinculación creciente entre el niño y el adulto. Pero quedan preguntas gruesas por contestar, como por ejemplo esa que está sobre el tapete. Si es la historia de los dos, puede terminar con el niño y toda esta cuestión. Perdón, Laura Bariles, sí, sí. Ajá. De acuerdo. Ahora, si es así, de todas maneras nos queda por dilucidar si esta es una historia de dos o es una historia de uno servido por otro, porque esto es un problema funcional de la historia. Ajá, ¿qué más iba a hablar? Laura, ajá, Laura. Sí, yo. Es que somos 3 Lauras acá. Sí, no, pero Laura Conlleo, yo estaba hablando de Laura Conlleo que la estoy leyendo aquí. Sí, y sí, dar el paso a ti. Bueno, iba por esa línea también, que Raúl tiene solo 10 años y a veces actúa y habla como adulto o como un niño más grande, sale a las escondidas de la casa y a mí me pareció que Raquel le perdona a Julio muy fácilmente por llevar su niño a una briga de gallos y todo y salir por la noche con él. Y me pregunto si todas las veces que va Raquel a la casa es imaginación de Julio, porque si no es, creo que tendría que tener una reacción mucho más extremada, como un intento de proteger su niño que es todavía muy pequeño. Es eso. Ok, bien. Entonces, hay como unas observaciones muy concretas con relación a esta relación, valga la redundancia, entre estos dos seres. Pero, José, hay digamos como que una visión que compite, o hay dos historias que están compitiendo, pareciera, que son dos lecturas que están compitiendo, y creo que hay que tomar una decisión. Por ejemplo, cuando yo leí el guión, a mí me pareció que con el final y la historia del Julito y todo esto, se cerraba una historia a dos. Había elementos para eso, ¿no? Como sobre todo por el cierre y por todas estas cosas simbólicas que Joaquín quiere aclarar un poco qué sentido tiene aquí lo imaginario o no. ¿Qué piensas? No sé. A ver, que no sé qué pensar en realidad, porque yo siento sí, es eso, como que la construcción final es como el único lugar. A ver, yo sé, digamos que esta es como una especie de premisa que yo tengo. Por más vínculos que quieras tener, a la final termina solo. Siento que más o menos va por ahí y eso es lo que le pasa incluso la muerte es un lugar donde uno se enfrenta en soledad absoluta, ¿no? Entonces, creo que desde ahí quise construir este personaje que está muerto en vida y que por eso está solo y que a la final logra vincularse con este Raúl que comienza a ser en una parte de la historia, digamos que la mitad o un poco antes, hacia adelante, la historia de los dos. Y que digamos que puede, algo, no me acuerdo quién fue que dijo, que me pareció que me hizo así como eco, creo que fue Laura Cundedo, que sí puede ser Raúl también, digamos, como el despertar de ese niño interior, que este hombre de 51 años, que parece ser mucho más viejo de lo que es, logra de nuevo a rejuvenecer, ¿no? Logra de nuevo a tener brío, a hacer cosas y a irle un poco mejor. Y por eso ahí se construye esta historia de los dos. Y en realidad Pisces no existe. Pisces es como el punto de vista de la oportunidad o de la fantasía que piensa Julio, que puede haber algo mejor allá, pero no existe. Pero para la focalización de él y para la focalización de Raúl, que le cree el cuento a Julio, hay un lugar donde los dos pueden estar juntos de nuevo. Claro, pero aquí hay un problema técnico, te digo, que creo que hay que enfrentar, ya hablando, digamos, como si tuviéramos una asesoría privada, ¿no? Pero este siempre es un acto exhibicionista, este siempre público-privado, pero
aquí siento que hay un problema técnico, que es el siguiente, que a mí me encantaría, hay varias lecturas de la película y una de ellas que yo podría hacer y que me encanta, que algunos han leído, es la historia de un hombre cuya soledad simbolizada de alguna manera en ese Piscis, ¿verdad? Que es como que yo cargo mi fantasma ahí en una mitología privada, ¿verdad? Busca aferrarse a algo que la realidad le va dando y al final simplemente es como un poco como una de las películas que yo le recomendé, La Isla, ¿no? Qué sé yo, como que si al final este hombre lo pierde, pero simbólicamente está ahí. Pero conté la historia de este hombre solitario, desarraigado, que tuvo como esperanza este niño enfrente, ¿verdad? Pero la focalización está en el niño, perdón, en el hombre y en Piscis. Pues yo soy Julio Piscis solitario. Y entonces todo eso acompaña la historia. Y yo puedo leerla desde ahí con un remate simbólico. Pero tú le construyes un lugar a eso para que sea el hombre solitario desde el comienzo, ¿verdad? Que eso no se confunda con otro problema amoroso, lo que sea, por una parte, ¿verdad? Y que el niño cumpla esa función de lo anhelado para salir de eso, de ese estado. Entonces, en ese caso, yo sé qué es lo que estoy contando. Ahora, si eso compite con la historia de dos seres de mundos diferentes que son solitarios, etcétera, empezamos como a contar otra historia. Y lo peor que a veces sucede es que se cuenten dos historias que compitan, pues son dos lecturas que compiten. Entonces va a haber quienes la interpreten de una manera y que la interpreten de otra manera. ¿Sí me explico? O sea, creo que lo que es más importante aquí es tomar una decisión, ¿verdad? Me parecería a mí, y perdona si te estoy interpretando, tú me aclaras, ¿no? Pero me parece que a ti te cautiva, lo dijiste de la primera vez, hay varias personas que están leyendo eso, que te cautiva la idea de este hombre solitario, que de alguna manera el símbolo de Piscis puede ser muy poderoso, ¿no? Muy poderoso, porque es la idea de eso que todavía está indefinido, pero esta misma indefinición le da como una suerte de compañía a la soledad, ¿no? Y eso está chévere, pero necesitamos desde el lugar de la lectura no confundirnos en la trayectoria para que no pensemos que estamos hablando de otra cosa. Y luego tenemos que definir cómo es esa relación con el niño y de qué carácter se da. Lo que pasa es que vistas, cuando nos dan un lugar de observación e identificación, entonces desde ahí podemos descodificar las cosas más claramente. Pero si los lugares de identificación cambian, entonces tenemos problemas porque al cambiar la perspectiva de las cosas, cambia el sentido de lo que estamos viendo y cambia nuestra interpretación, empezamos a inventar cosas de diferentes maneras. Entonces, alguien lo puso por aquí, no sé, Santiago, que alguien puso... Laura Congedo puso una propuesta del personaje de Raquel y luego Ana Clara hizo una reflexión. No, pero antes, ¿quién es San? Santiago Musetti, co-guionista de Joaquín. Mira lo que dice Santiago, lo leemos, que es interesante. Santiago dice, espera que se me perdió. Como que puede ser la historia de dos outsiders que se encuentran o la historia de un tipo súper triste que se suicida después de cortar todos y cada uno de sus lazos con la realidad. Ahí creo que Santiago está haciendo las dos lecturas posibles. Pero hay otra lectura de Laura Congedo que implica a este personaje de Raquel. Y luego la reflexión de Ana Clara me parece muy pertinente, pues, por todas las propuestas que hay acerca de la trama. Vamos a leerlas. Dice Laura, tal vez la trama de Raquel tiene un problema de modulación. Ella podría funcionar como la promesa del amor romántico, solo que para los fines del relato, de la historia de un vínculo entre un niño y un adulto, la trama romántica tiene el volumen demasiado alto. Raquel podría ser el posible amor romántico, pero se transforma en el vehículo para que Julio conozca otro tipo de amor, el de la amistad, con la frescura, la vitalidad que Raúl le aporta con la frescura, vitalidad que Raúl le aporta a la película. Raquel triangula el encuentro entre Julio y Raúl. Sí, en otra palabra, perdón para comentar eso un momentico, un segundo. Lo que está diciendo Laura, en otras palabras yo lo diría, simplemente tú haces tu trama principal, que es la trama que se refiere a
Julio, ¿verdad? De alguna manera se sirve de esta subtrama para contar su propia historia. Entonces, bueno, de alguna manera Raquel es funcional porque le permite conocer a Raúl, y Raúl es la esperanza que lo va a sacar de la soledad. Pero te está diciendo, bueno, ordenemos esta situación. Ordenemos esta situación. Esa es una posibilidad. Es la decisión, ¿no? Y luego decía Ana Clara. Para mí en ese sentido es importante volver a la motivación para saber cuál de todas estas variantes es la que él realmente quiere contar. Bueno, no sé, Ana Clara, cuando uno dice volver a la motivación, yo creo que es más bien hay que volver a la intención de cuál es la historia que uno quiere contar. Porque la motivación, como decía Juan Pablo esta mañana, de alguna manera, hacen lo que uno le da la gana. Entonces, hay que ver qué es la historia que uno quiere contar, y de ahí uno deduce las motivaciones, ¿no? O sea, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? ¿No? Si lo que él quiere contar tiene que ver con la soledad, y si el silencio, como tú decías en algún momento, ¿verdad? Y el tiempo, perdón, de alguna manera encarna ese tema, perfecto. Pero esa es la lectura que escogemos. Yo quiero hacer ese énfasis en ese comentario. Lo que pasa es que a veces tenemos muchos puntos de vista y todos nos parecen interesantes y todos están vinculados, ¿verdad? Pero tenemos que tomar decisiones, y las decisiones dejamos algo afuera, y lo que hacemos es aplicar una suerte de ¿cómo llaman? ¿Cómo se llama eso que se hace con modulación? ¿No? Subirle el volumen a unas cosas, como decía Laura también por ahí. Ecualización. Ajá, de ecualización. Uno tiene que ecualizar, y cuando uno ecualiza pone unas cosas en primer lugar y unas cosas en segundo lugar. Si no, hace ruido. Y aquí tenemos un problema de que hay varias cosas importantes, interesantes, que hacen ruido. Esa es la primera cosa. Ahora, una vez ecualizado, tenemos que afinar cosas, porque la relación entre el niño y el adulto requiere aquí de un trabajo de motivaciones y también de verosimilitud, para saber qué es lo que vincula a estos dos. Pueden ser interesantes o no, pero tenemos que darle a ver si nosotros nos enamoramos de esa posibilidad de salvación o de amor o de lo que sea, pero tenemos que trabajar eso, pienso yo. A ver, no sé. Entonces, aquí hay otras cosas. A ver, lo demás creo que Laura, las otras dos Lauras están aportando algunas ideas acá, un poco más interpretativas, pero antes de que nos pongamos, yo estoy de acuerdo con el aporte interpretativo, pero vamos a resolver los problemas aquí, digamos, estructurales, ¿no? Estructurales, porque solo a partir de las soluciones estructurales podemos comunicar los sentidos poéticos, ¿no? Hay una cosa con lo que dice Laura, hay una cosa con lo que dice Laura, y que, gracias Laura, o sea, Laura, con Yedo, bueno, las tres Lauras, gracias, pero lo que dice Laura con Yedo, alguna vez sí era un poco esto de pensar en el hecho del suicidio, que son un montón de mierdas, pero digamos que creo que el lugar, todo lo que dicen me hace eco, y esto último de ayudarlo a morir, me hace mucho más eco, ¿no? Es como fuerte el sentido. Y también lo que dice antes, sí, yo creo que, a ver, veamos, es como puede ser la historia de este tipo que se sirve de estos personajes, de esta mujer, que evitemos que sea o con este background de Raquel de España, lo que sea, sino de una mujer, como dice Laura, para llegar a este amor con este niño, y que todo esto de aquí les sirva como una instancia del fracaso de poder hacerlo para ayudarlo a morir. Ahora, yo creo que se den cuenta de... Sí, José, complementando todo lo que estás diciendo, Laura Tobón agrega, no sé si estás de acuerdo con eso, dice, totalmente de acuerdo con Laura Colledo, Julio quiere morir en paz y dejarle ese mito a alguien para poder seguir vivo, por lo menos como niño. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Sí, o sea, estoy de acuerdo con todo. Tengo que sentarme a reescribir, pero no sé todavía a dónde me llevo. Pero lo que yo quisiera, sí, lo que yo quisiera decir con eso, ya vamos para allá, Santiago, es que eso es un proyecto. ¿De acuerdo? Si yo digo, un hombre quiere morir en paz y dejarle ese mito a alguien para poder seguir vivo, por lo menos como mito, eso es un proyecto completo
de estructuración del guión. No es una interpretación posible. Si eso es lo que uno quiere hacer, entonces uno tiene que escribir para eso. ¿De acuerdo? Frank, hay dos intervenciones, Laura Por Barile favor. y Ariel Gutiérrez. Adelante. Si no, solo me gustaría volver a Raquel, porque me gustó mucho eso de que sea solamente una fantasía de Julio. A mí me gustó eso, pero hay que tener un cuidado para que tu única personaje femenina no exista solamente en función del hombre de la película. Así que no sé si habrá la posibilidad como de que la imaginación de Julio se choque con la realidad de qué es Raquel y cómo que piensa y cómo hace y cuáles son las motivaciones de Raquel aparte de lo que imagina Julio. Solo eso, una provocación. Ariel. Ariel. Hola, buenas tardes. Bueno, yo quería decir que a mí me pareció que la clave estaba en la relación con el niño. Creo que es la clave de la película. Y cuando lo leía me pareció que a mí lo que me saltaba es que no se produjera realmente un cambio, porque él se termina suicidando al final y como a lo largo de la película lo vemos bebiendo y lo vemos aislado, desapegado, siento que no se produce un cambio y yo me preguntaba qué viene a aportar más allá de si decide morir o no decide morir o qué viene a aportar la relación con el niño y si como quiera decide suicidarse, qué ciclos le ayuda a cerrar. Como que eso no siento que se vea con claridad y a mí quizá me saltaba más porque una de mis películas favoritas es La eternidad de un día, de Theo Angelopoulos, que es la relación de un hombre con un niño inmigrante durante un día y es un hombre que va a morir y se encuentra con un niño y pasan todo un día juntos y el niño le ayuda a cerrar ciertas cosas. Entonces yo me preguntaba qué función iba a tener el niño y como que siento que al final no se puede leer, nosotros como lectores no vemos con claridad qué ciclo le ayuda. Si sí decide como quiere morir, lo hace en paz, lo hace feliz, como que no creo que es un poco ambiguo y siento que eso es la clave de donde está la película, siento yo. Una pregunta para todos, inclusive para ti, Ariel. ¿Tú crees que estamos todos hablando de la misma película? No, es muy interpretativo, ¿no? Sí. Yo creo que eso es importante, que nos demos cuenta de eso. De dos maneras. En función del feedback que le estamos dando a José, por una parte, y en función de cómo nosotros estamos viendo, analizando este objeto que se llama guión. Cuando nosotros interpretamos, siempre estamos interpretando desde un ángulo, y a veces pensamos que esa es la película que estamos viendo. Ahora, claramente pareciera que José tiene que tomar algunas decisiones acá. José tiene cosas muy buenas, todas muy buenas, ¿verdad? Pero todas son como, o pareciera que hay vistas apuntan a asuntos posibles, ¿no? Por ejemplo, lo que decía Laura Barile en este momento tiene que ver con la función que desempeña Raquel hacia el personaje en una de las interpretaciones posibles que coincide un poco con la tuya, pero tú mismo, Santiago, planteaste dos lecturas posibles. ¿De acuerdo? Entonces, es importante que no, perdón, Ariel, no Santiago, Ariel. No, Santiago planteó, me confundí. Entre Ariel y Santiago, disculpe. Pero tenemos que ver que cada uno está viendo como un ángulo. Y creo que debemos ayudar a ver cuál es el ángulo que estamos escogiendo y desde ese ángulo ver cuáles son los problemas. Hay como problemas comunes, pero también un problema de decisión sobre la historia. Y para decir una cosita más antes de darle la palabra a Santiago, y es que muchas veces una de las cosas que nos pasa es que los problemas están en el nivel de la historia, de lo que estamos contando, de que no hemos tomado decisiones de historia todavía. Y es muy arriesgado empezar a tomar decisiones argumentales si uno no está claro en el fondo de la historia, ¿verdad? Porque Raquel la podemos matar o no matar, dependiendo de lo que queremos decir. Pero tenemos que ver, realmente tomar esas decisiones. Si tenemos asuntos que no compiten, una historia, y vamos a volver muchas veces
sobre eso en las clases mentales, porque creo que estamos siempre hablando de lo mismo. Hablar de un tema es hablar de una escogencia y de una trayectoria. Cada vez que tomamos un personaje y una trayectoria, estamos tomando un tema, ¿no? Y cuando cambiamos la trayectoria, cambiamos el tema, entonces cambiamos todo, ¿no? Entonces hay que ver aquí de qué es lo que estamos hablando. Entiendo una de las interpretaciones, pero algunos están viendo la película de un lado y otros lo están viendo por otro lado, ¿no? Santiago y José, me gustaría, Santiago va a hablar, ¿verdad? Por favor. Hola, hola a todos. José, a mí la película, como el guión me re gustó por una cuestión como interpretativa, que yo como que lo leí como esta historia, o sea, si bien como que lo presenté como eso, pues sí me parece que en esta versión actual están como conviviendo dos historias, como que en eso, o dos o más, como que a mí quería arrancar por ahí, como que lo que me gustó de la historia es como la historia de estos dos outsiders, ¿no? De estas como dos personas que están como muy solas y que capaz que por diferentes cosas de su vida y de sus circunstancias se sienten inhabilitadas o incapaces o privadas de un montón de cosas y que se encuentran y que en ese encuentro se habilitan como un montón de cosas y como que se abre un canal de comunicación que es como súper liberador y acogedor para ambos. Y en ese sentido me parece que ahí hay como una muy buena peli que no sé si es la que vos querés hacer, pero yo habiendo interpretado esa, como que disfruté mucho el guión. Independientemente de eso, yo siento que como que hay como una cuestión con la carga simbólica que tienen como ciertas cosas que aparecen en el guión de la peli que dan como esta apertura y como que generan esto que se está generando ahora, siento, entre todos nosotros, que es como que cada uno vio una película diferente al leer el guión. Porque como que, por ejemplo, o sea, como el suicidio, ¿no? Tipo, para mí, es como, eh, es un símbolo que es como súper complejo de leer. Es como que es muy difícil encajarlo en una historia que signifique solo una cosa em, porque no sé, porque cada uno como que tiene como sus ideas al respecto y lo que sea. A mí, por ejemplo, como que un suicidio nunca me va a llevar como a un cierre. Una muerte sí, pero un suicidio me suena más a interrupción que a cierre o que a cambio. Como que siento que después del suicidio no hay mucha chance de que suceda nada. Por ejemplo. Pero como que, no sé, siento que es eso, que es como que, que más allá de la decisión de cuál es la historia que vos querés contar, y también me pasa mucho lo que dijo Laura Barile sobre el personaje femenino como en el lugar este de fantasía de un hombre y de no mucho más, como que, y también como en toda esta mezcla de que si la historia es una historia de amor romántico, o si es una historia de amistad, o si qué está pasando ahí, como que yo soy parcial a la historia de la amistad por esto que te conté, porque fue lo que disfruté de guión, pero claro, pero como que sí, esa historia romántica, no sé, capaz que... No me quiero poner interpretativo y hacer sugerencias porque no es la idea, pero como que es eso, siento que dentro de los símbolos está ahí como la chance. Vamos a ir cerrando porque, de acuerdo, disculpen porque tenemos que ir cerrando porque aquí el tiempo es criminal. Yo estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Santiago en este sentido. A mí me parece que, a mí el guión también me gusta y me parece que está lleno que tiene una potencia. O sea, el hecho que se llame Piscis, que haya una cosa que es el Piscis, que el hombre desaparezca con el Piscis, ande buscando el Piscis, lanzando botellas al mar y tenga toda esta actitud enigmática, me parece lleno de promesas. A mí realmente me parece que hay ahí una historia muy interesante que contar. De verdad que sí. Y eso la suscribo. Ahora, por lo que tú decías en este momento, Santiago, claro, bien bueno que haya muchas capas y que sea una historia muy abierta, pero sí uno tiene que tomar decisiones estructurales a mi modo de ver, ¿no? Y justamente para que esas
capas puedan de alguna manera surgir, uno tiene que tomar algunas decisiones y a veces esas decisiones se dificultan porque uno tiene muchas ideas asociativas, muchas asociaciones ricas en la cabeza, pero de alguna manera están compitiendo, ¿no? Yo voy a, como cada cual digo su lectura, yo voy a dar la mía también, ¿no? También tengo derecho de darla, por decir, no. Es decir, a mí me encanta la idea de esto que se abre y se cierra con el Piscis. Y yo, una pregunta que te iba a hacer de despedida es, ¿por qué Piscis? ¿Qué es para ti Piscis? O sea, a lo mejor ahí en el secreto de ese enigma está un poco todo lo que tú quieres hablar, lo no dicho de lo que tú quieres hablar. ¿Qué es Piscis? José. El padre de Julio. Piscis es el padre de Julio. Ajá, es la idea que tiene de su padre que todavía sigue ahí. Ok, y ese Piscis se materializa después para el niño. Sí. ¿Por qué? Porque el niño es una versión de nuevo de él. Porque ese es el padre de él, no del niño. Porque o sea, en esta historia, en este borrador, Julio es el padre de Raúl. Y Raúl se come el cuento de que ese Piscis existe. Y prefiere creer en lo que le dice él, o sea, Julio, a creer en, no sé, en lo que le dice la mamá o Omar. Omar. Ajá, pero ¿por qué lo que significa para Piscis, para Raúl, para Julio, no, termina siendo lo que significa también para Raúl o no? No, para Raúl Piscis se convierte en Julio. Y hay como una identidad entre Julio y en el fondo estás como postulando una identidad entre Julio y Raúl, como si fueran los mismos. Desde la paternidad, quizás. Ajá, Gilberto acaba de decir algo importante. Entonces, sobre la paternidad. A ver, aquí hay un rizo que se riza y que tiene muchos aspectos y que yo lo que diría es que valdría la pena. Esta película puede ser muy rica y además de eso no tiene que ser una película que cuenta una historia que tiene un alto componente simbólico, ¿verdad? Y donde pareciera que la historia del pasado, la presencia de Piscis, el hecho de que Julio es un niño y que de alguna manera vive esta historia que tiene un poco como de repetición también puede ser posible. Pero está, a mi modo de ver, ¿verdad? Aquí están compitiendo varias historias y varias lecturas. Y creo que de aquí va a surgir en el momento en que tú como que escojas una de estas historias y la de cabo a rabo y la desarrolle desde la porción de esa misma historia. Porque siguen compitiendo cosas, ¿no? Sí, sí. Lo dice Laura Conyedo, también lo pienso. El mensaje de la botella, ¿no? El mensaje de la botella, el Piscis, el padre, la nube esa que yo puse al comienzo, la nubecita, esa. Yo pienso que a lo mejor la historia está en la nubecita, ¿verdad? Y no abajo, ¿verdad? Y que de alguna manera es la historia de este hombre y esa nube, ¿verdad? Y todo lo demás es como que bajará de esa nube, quizás. Pero lo que te invitaría es a decidirte por una lectura, ¿verdad? Y a explorar esa lectura teniendo mucha conciencia de que van apareciendo otras cosas que quizás pertenecen a otras historias o a otras maneras de ver la historia. Porque así es a veces que se descanta la historia de uno. Son como unos parásitos, ¿no? Que empiezan sí, aquí dice Laura Barile, y a través de la mitología del Piscis se puede hablar de la paternidad, de la vida, de la muerte, de este ciclo. Completamente de acuerdo. Si fuese esa, no, que no sé, porque lo único que tiene la respuesta es José. ¿No? Ahora, tiene un material muy rico porque invita, lo hemos dicho mucho, porque invita a muchas lecturas, a muchas reflexiones, porque está fuertemente cargado, pero todavía está en una fase de exploración que requiere de decisiones, yo creo que sí, porque es como que, porque así es la creación, ¿no? Bueno, así es la creación. Debemos ir cerrando, ya que pues Edwin y Frank que están aquí tienen asesoría privada en breve y pues debemos abrir las otras salas de Zoom. ¿Puedo decir una cosa pequeña? Claro que sí. Primero quiero pedir disculpas, quiero ser honesto porque hay 3 historias que no pude leer de las 12 o 2 y que creo que son incluso las 3 primeras.
Eso primero. Quería decir que no alcancé, tema del tiempo y del trabajo. Dos, agradecerles a todos. Salgo con un rompecabezas, no sé qué hacer, pero eso está bueno porque es un campo de trabajo. Y a todas las Lauras, Ana Clara, Frank, Alejandro, Ariel, bueno, a todos. Y nada, gracias. Mando un abrazo. Bueno, un abrazo para ti, José. Chao, chao. ¿No? Chao, entonces nos vemos ahora todos. Armando, ¿tiene algún comunicado? No, simplemente reiterarles siempre el agradecimiento por su participación y decir que ya por hoy terminan los encuentros colectivos. Recordarles que mañana tenemos justamente la asesoría pública de Ushuaia, de una de las Lauras, de Laura Barilde y de Joana. Ah, Joana no va a estar. No te oigo. Mañana es miércoles, ¿no? La nuestra. Ah, qué pena. Oh, discúlpenme, que estaba viendo la casilla que no era. Mañana es el agua el agua nunca dolió de Ana Clara. De Ana Clara, disculpen, estaba viendo el renglón que no era. Y vamos a tener la masterclass de Carlos Henao, el guión como borrador de la puesta en escena. Entonces, mañana nos vemos de nuevo a las 8 de la mañana. El siguiente bloque ya son asesorías privadas, que son justamente con Lorena, con Junia y con Erwin. ¿De acuerdo? Bueno, buen día a todos, que estén muy bien. Buenos días, me quedo aquí. No, sal Frank, y volvemos a ingresar. Eso, hay que salir porque son links. Esta es una subsala. Ok, bien. Chao.